Bueno, buenas tardes y es un placer estar aquí. Estoy como en mi pueblo porque hay mucha gente que conozco desde que nací en un pueblo de Albacete que se llama Bengibre y de hecho ese pueblo que está arriba es Bengibre y ha sido un placer que me haya recordado a Inma Cobos. Es mi primera alumna, muy brillante, hizo la tesis conmigo, luego se fue a Estados Unidos, intenté recuperarla pero no pude por una cosa muy sencilla, y han dicho que importamos futbolistas y exportamos gente lista. Pues bien, el presupuesto del CSIC, yo trabajo también en un instituto del CSIC, es la 10ª parte del presupuesto del Real Madrid. Y el CSIC es el instituto de investigación, la institución de investigación más importante de España. Mientras que el Max Planck, que es el mejor instituto alemán, que tiene menos institutos que el CSIC, tiene el presupuesto 5 veces más que el Bayern de Múnich. O sea, ahí estamos comparando un país que cree en el fútbol y un país que cree en la ciencia. Pues así nos va. Pero en fin, tampoco es que nos va demasiado bien a todos porque al final vamos a hablar de lo que tenemos todos en nuestro organismo que nos ayuda a tomar decisiones, que es el cerebro. Y no me gusta hacer un monólogo porque hoy llevo ya 2 discursos, o sea que quiero más interactuar con ustedes. Y la pregunta es una pregunta: ¿por qué somos tan tontos con un cerebro tan listo? ¿Somos tontos en realidad? Pues claro, a que todos sabemos que podemos ser mejores. ¿Y por qué no lo somos? Todos decimos tenemos mejora, porque no nos levantamos y dices, hoy me voy a mejorar. ¿Hay alguno que es perfecto? ¿Hay alguno que está bien consigo mismo, que dice yo ya no tengo mejora? No. Entonces tenemos espacio de mejora. Por lo tanto, sí que tenemos un cerebro listo, preparado para que seamos mejores, lo sabemos, porque todos sabemos que podemos ser mejores, y no lo somos. Por lo tanto, sí que somos un poquito tontos. Pero en fin, partiendo de ese inicio de que nos consideramos que tenemos margen de mejora y no nos esforzamos todos los días en mejorarlo, pues vamos a ver el por qué eso, el por qué podemos tener margen de mejora y no lo hacemos. Bien, yo doy muchas conferencias, pero sobre todo les pongo aquí algunas imágenes de conferencias que doy en un ciclo que se llama Una educación para el siglo XXI. Y mi primera conferencia fue justo la que llevaba el título de la conferencia que he presentado aquí hoy. La he dado muchas veces y funciona muy bien. Así es que cuando me propusieron venir aquí dije, bueno, pues voy a ir con la conferencia que funciona mejor. Les aseguro que cuando salgan de aquí vamos a hacer unas cuantas conexiones nuevas, vamos a crear unos circuitos nuevos, pero no se apuren. Cuando lleguen a su casa y pongan la tele, en 5 minutos todo ¡pum!, se habrá ido. Así es que no se les va a tallar la cabeza esta noche, solo con 5 minutos, y si es Telecinco, 30 segundos. Pero en fin, vamos a intentar pasarlo bien. Ahora estoy dando este año esta conferencia que es sobre Sapiens, la inteligencia del futuro, pero la próxima vez que vengan les hablaré de Sapiens y la inteligencia del futuro. Bien, ¿por qué estoy aquí y por qué les voy a hablar del cerebro? Bueno, porque yo trabajo en este instituto, el Instituto de Neurociencias de Alicante, exactamente está aquí, enfrente del Hospital de San Juan. Es un centro mixto, es decir, tiene una parte de universidad y una parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y en este instituto estamos aproximadamente 300 científicos. El reto es conocer cómo funciona el cerebro. ¿Para qué queremos conocer cómo funciona el cerebro? Porque queremos mejorar sus capacidades. Si yo consiguiese darles un par de consejos y fuésemos después de ese par de consejos 10 veces más listos, sería genial. No sé si lo haré, pero lo voy a intentar. Y también en algo muy importante para los que somos médicos y vemos enfermedades y tratamos enfermedades del sistema nervioso, intentar repararlo cuando no funciona adecuadamente. Por lo tanto, ese es el objetivo de este centro de investigación. Y ese objetivo lo llevamos a cabo porque combinamos 2 cosas: talento. Nosotros sí que podemos importar cerebros, nosotros sí que podemos traer gente del extranjero, y de hecho la mitad del staff del instituto no son españoles y fundamentalmente son americanos, franceses y alemanes que vienen a hacer
pues los inicios de su investigación con nosotros, y tecnología. Tenemos mucha tecnología, les voy a enseñar cómo podemos ver el cerebro de los animales y los humanos funcionando y cómo podemos hacernos preguntas de cómo entender lo que está ocurriendo en su interior. De tal forma que lo que yo les voy a hablar de cosas que no son especulaciones, les voy a hablar cosas que sabemos que las podemos ver y que las podemos probar. Las especulaciones las dejamos después para las reflexiones últimas si queremos, ¿vale? Eso es lo importante. Bueno, esto. El cerebro es una máquina que tiene distintos niveles de complejidad, vamos a ir desgranando uno a uno, pero que al final es un órgano que funciona. El cerebro funciona al 100%, todas las neuronas están funcionando, porque las neuronas ahora veremos cuando no funcionan se mueren. O sea, ya les voy a romper el primer mito, dice, no, es que funciona solo el 10% o el 20%, funciona el 100%, porque en el cerebro lo que no funciona se muere. Y se lo voy a demostrar, ¿vale? O sea que ya estén tranquilas que su marido no va a despertar. Lo ha dado todo desde que existe. No tiene un 80% esperando un día para despertar. No va a despertar. Hay que aceptarlo. Y eso es una de las cosas que es real. El cerebro está funcionando siempre, pero el cerebro a veces nos hace que nos preguntemos preguntas. El conocimiento del cerebro nos interesa a los neurocientíficos. Aquí a mí me atrajo porque es una de las fronteras de la especie humana, del conocimiento humano. Una frontera es la física microscópica, la física atómica, ¿no? Ahora estamos con los elementos cuánticos y los fenómenos cuánticos. Es una frontera. No sabemos qué hay detrás de eso. No sabemos cuál es la materia oscura. No sabemos cuán parte de esa materia oscura, que es la mayor parte del universo, tiene intervención en nuestra vida diaria. No lo sabemos. Esa es una de las fronteras del conocimiento. Y otra frontera del conocimiento es conocer cómo funciona el cerebro, cómo se genera la mente, qué es un sentimiento, por qué tenemos sentimientos, qué es lo que está ocurriendo en mi cerebro para que tenga felicidad o tristeza, qué es lo que está ocurriendo en mi cerebro para que me enamore o me desenamore, qué es lo que está ocurriendo. Eso es otra frontera del conocimiento y en eso estamos los que estamos trabajando en este tema. Y esas fronteras, algunas sabemos que son infinitas, pero ya lo decía Einstein, dice, solo dos cosas pueden ser infinitas, el universo y la estupidez humana. Y si tengo serias dudas con la infinitez del universo, con las otras no. Así es que esto ilustra muy bien la pregunta, ¿vale? Ya Einstein se la hacía y llegaba a una respuesta. Pero en fin, el cerebro es una máquina de actividad. Y eso es desde que existe cerebro. ¿Qué es el cerebro? Cuando yo decidí dejar de estudiar otros órganos del organismo como médico, dije, ¿y por qué quiero estudiar el cerebro? ¿Qué es el cerebro? ¿Qué órgano voy a estudiar? ¿Qué es lo que trasciende al cerebro? Y eso es muy importante porque nos puede decir para qué sirve el cerebro. ¿Qué seres vivos tienen cerebro? Los animales, ¿verdad? ¿Qué seres vivos no tienen cerebro? Las plantas. ¿Qué hacen los animales que no hacen las plantas? Venga, una pregunta al público. ¿Qué hacen los animales que no hacen las plantas? Moverse, las plantas se mueven, tienen fototropismo. Hay que utilizar bien las palabras. Una cosa es moverse, ¿qué es esto? Desplazarse, muy bien, los animales se desplazan y las plantas no se desplazan, ¿vale? Pero miren, ¿qué quiere decir? El cerebro, el sistema nervioso ha aportado a los seres vivos la capacidad de desplazarse. Pero claro, si la capacidad de desplazarse fuera sin ninguna regulación, yo me desplazaría mal y me podría haber caído. ¿Vale? O caminando por aquí, el animal este que tuvo primero el cerebro, pues llega un momento y ya no me desplazo más, hago esto y me sigo desplazando. Eso determinó que hubiese otro circuito añadido al de poder moverme, el de poder predecir qué me ocurre cuando me muevo. Eso es fundamental. Eso es lo que es nuestro cerebro, una máquina de predecir, una máquina de ilusionarse, de mirar para adelante. Ustedes no están aquí por el presente, están aquí por el pasado, están aquí porque tienen una ilusión de que esto les va a servir para algo en el futuro. Siempre estamos pensando en el futuro, siempre estamos motivándonos, teniendo ilusiones, porque la ilusión es el motor de la motivación. Por ejemplo, les he puesto un ejemplo de los primeros animales. Esto es el mismo animal, es una ascidia, es una esponja, y cuando es un embrión
tiene aquí, miren, 2 células sensoriales para la luz, 2 células sensoriales para fenómenos químicos, para sustancias químicas, un grupo de neuronas, que es esta zona que hay aquí clarita, que mueven unos nervios, que mueven unos músculos que tienen la cola. Este animal determina dónde están las aguas que son más saludables para su vida y va hacia ellas, o cuando determina que no son saludables, se va hacia afuera. Es lo primero que hicieron los cerebros más primitivos, o seguir o girar. ¿A que no saben qué robot usa los mismos circuitos que los primeros bilateralia, que son las arcidias en su época, la conga? Va para adelante cuando no hay un obstáculo, y cuando hay un obstáculo gira. Solo hace eso. Lo único que determina es cuando tiene batería, busca dónde está la recarga y va hacia ella. Pero todo lo demás es lo que hace uno de estos animales primitivos. Pero miren, este animal que tiene un cerebro que le permite determinar los cambios del ambiente, ¿vale? Y según los cambios del ambiente decidir moverse o no moverse, ir hacia el estímulo o irse del estímulo. Cuando llega a su época de adulto, hace lo que se llama una metamorfosis, ve una roca, se fija una roca, ya no se va a mover nunca más, ya no se va a desplazar y se convierte en un estómago. Es una esponja, filtra agua y ya está, no va a hacer nada más. Ya no se tiene que desplazar. ¿A que no saben qué le pasa a las células del cerebro? Se mueren. Ya no va a tener actividad y el cerebro se muere. Así es que eso es algo muy importante. Primer mensaje, el cerebro es un órgano de la actividad. Si nos vamos ahora, damos un gran salto, y yo cojo estudiantes de primero de medicina y los tengo caminando 20 minutos, a veces me cuesta, si no les dejo el teléfono no caminan, les tengo que dejar el teléfono pero caminan. Y les hago un electroencefalograma de actividad, miren cuánta actividad encuentro en sus cerebros, en todos ellos. Rojo es mucha actividad, amarillo menos, lo azul es poca actividad. ¿Vale? Pero ahora les sigo dejando el teléfono y lo siento en el sofá. Un rato de sofaning, miren la actividad. Ha disminuido de forma muy importante, y ya les he dicho que la actividad es fundamental para mantener las neuronas vivas. Ha disminuido, y yo creo que si les pongo la tele hasta esto desaparece. La actividad, la falta de actividad es una pérdida de función cerebral. Entonces, pues lo que les he dicho, no se apuren, porque en cuanto vayan esta noche a casa y hagan esto, no hay problema. Van a generar más espacio en su cerebro para poder hacer lo que quieran mañana. Es muy importante esto, pero claro, ahora me van a decir, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que el moverse, el tener actividad física, es lo mejor para la actividad del cerebro. Entonces, ¿qué estamos haciendo muy mal? Los ponemos a los niños sentados en las sillas a que aprendan. Tendrían que aprender como los peripatéticos, dando paseos, como hacían los socráticos. ¿No? Sería lo normal. Pero ahora les voy a enseñar otro experimento muy interesante. Ahora, antes era un electroencefalograma de actividades, las señales eléctricas de la superficie de la corteza cerebral. Ahora hacemos un magnetoencefalograma. Lo que determinamos es campos magnéticos en el cerebro, muy pequeños, porque asociado a cualquier campo eléctrico hay un campo magnético perpendicular al campo eléctrico y proporcional a su vector de fuerza. Y mirad, este cerebro está sentado, no está moviéndose. Y ¿qué le estoy dando como estímulo? Emociones. Le estoy produciendo emociones, le estoy poniendo música que le gusta, le estoy poniendo imágenes que le gustan, le estoy leyendo frases que le gustan, o todo lo contrario, negativas, básicas o complejas. Incluso le puedo poner películas de agresión. ¿Qué está ocurriendo en su cerebro? Pues que miren cuántas áreas se activan en función de las emociones, también se activan muchas áreas. Por lo tanto, las emociones actúan como movimientos, como actividad. Ya no tengo que salir, si me duelen las rodillas o el frío que hace en Albacete, a darme un paseo para que se active mi cerebro. Tengo que apagar la tele y coger un libro. O algo que me emocione. Y a los niños, ¿cómo los tenemos que enseñar? Sentados, por supuesto, pero ofreciéndoles conocimientos que los emocionen.
no que se aburran, sino que el profesor tiene que emocionarlos para que su cerebro esté activo y aprendan. Por lo tanto, las emociones también sirven como actividad del cerebro. Así es que, primera historia, el cerebro tiene que estar activo y esa actividad es fundamental para que pueda hacer todos los procesos mentales que vamos a ir viendo ahora. ¿Cómo es la evolución del cerebro? Claro, estamos hablando del cerebro como el órgano que genera la mente. ¿Cuándo surge la mente y qué quiere decir que tengamos procesos mentales? Pues vemos la evolución, aquí estamos nosotros, somos Homo sapiens sapiens, derivados de los, no los neandertales, sino los cromañón, y los neandertales se quedaron por aquí, por el medio, pero estamos ahora haciendo algo peligroso, y es que nos estamos tecnificando demasiado y estamos confiando, creando otras cosas nuevas. De eso podemos hablar ahora después. También lo entendemos. La inteligencia artificial la hemos creado nosotros, la entendemos hasta ahora. Vamos a ver aquí un poco cómo es la evolución de los seres humanos. Aquí empiezan la serie Homo hace 260.000, 250.000 años, los primeros monos que se pusieron en pie en África, luego se fueron creando distintas especies, es decir, somos los descendientes de una de ellas, pero hubo muchas especies de homínidos que se podían haber apostado hubieran podido llegar a ser como nosotros o estar viviendo entre nosotros, pero desaparecieron. Y algunas de ellas pues siguen apareciendo, siguen existiendo unas trazas de ellas, pero lo más importante es que vuelven a salir de África hace 100.000 millones de años, unos más evolucionados que es Homo sapiens sapiens. Estos invadieron el resto del mundo, en el resto del mundo estaban neandertales, en Europa, por ejemplo, y se los cepillaron directamente. Eran más evolucionados, armas mucho más elaboradas, inteligencia muy parecida, pero su capacidad de hacer utensilios era superior y eso fue fundamental. Por lo tanto, nuestro cerebro se generó hace 100.000 años en el Homo sapiens sapiens y no ha evolucionado nada desde hace 65.000 años. No hemos cambiado de especie, no somos Homo sapiens sapiens sapiens. Nos hemos quedado con dos sapiens. El peligro que tenemos es que podemos perder alguno, pero por el momento seguimos teniendo los dos. Dense cuenta lo que significa esto. El cerebro se construyó, el modelo del cerebro que todos tenemos, se construyó hace 25.000 años. Y el cerebro que construyó, que entendió y que creó el hacha de piedra, hoy construye, entiende y maneja el smartphone. Es una máquina muy capaz de hacer cosas fantásticas, de adaptarse. ¿Qué es lo que ha cambiado? No ha cambiado nada en la estructura, sigue siendo el mismo órgano, pero lo que ha cambiado es la cultura, lo ha cambiado la forma de funcionar. Y esa forma de funcionar es lo que nos permite ser cada vez más inteligentes o creernos que cada vez somos más inteligentes. Pero lo que ha cambiado es eso, exactamente nada más que los circuitos que vamos a ver, lo mismo. Es decir, desarrolla lo que conocemos como inteligencia, que son las habilidades cognitivas, capacidades intelectuales inherentes a los seres humanos y a los animales, y nos permiten desarrollar estrategias para conseguir un objetivo complejo. ¿Qué les he dicho que es el cerebro? Es una máquina de predecir. Nosotros estamos continuamente pensando en el futuro. No se engañen. Estamos pensando en el futuro. Estamos ideando cosas para que el futuro nos vaya mejor, para evitar problemas, buscando instrumentos para poder hacer frente a las cosas y a las cosas que nos pueden venir, a los problemas que nos pueden pasar. Por eso los niños les hemos convencido desde la Ilustración, ya nos han convencido que el ser más inteligentes nos va a hacer ser más felices o tener más éxito en la vida. Afortunadamente estamos en un país ilustrado y los niños están en los colegios machacándose las bolsas isquiáticas de los culos sobre unas sillas duras porque los hemos convencido de que eso, adquirir conocimientos los va a hacer mejores para que tengan éxito en la vida. Miren hasta qué punto la sociedad nos ayuda a esto, a que saber y creer y tener permeabilizada toda la sociedad el concepto que los ilustrados nos dijeron que la razón y la inteligencia nos hacen más capaces de ser.
iba a ser más libres, pero tal y como estamos hoy en día, en fin, nos hace mejores. Y este es el cerebro, cómo evoluciona. Pero miren, si nos vamos un poco hacia atrás, este cerebro que nos tiene todas las posibilidades, ya les digo, apareció hace 500.000 años y iba creciendo poquito a poco, en homínidos cada vez con la cabeza un poquito más gorda, pero muy poquito. Y de momento algo ocurre que hace que el crecimiento del cerebro crezca, en vez de forma lineal, como haría aquí, crezca de forma exponencial. Si no hubiera ocurrido esto, nosotros estaríamos por aquí. Estaríamos entre los árboles, huyendo de los depredadores y comiendo carroña probablemente. Pero no, algo ocurrió ahí. ¿Saben lo que ocurrió ahí? Algo tan importante como que el hombre se hizo creativo. Este es el Homo habilis. Empezó a crear instrumentos. Ya no se quedaba solo con lo que había en la naturaleza y lo aprovechaba, sino que crea instrumentos para que sea más fácil la vida para él y sea más adaptativa su vida. Y aquí ya empieza a cambiar todo. Aquí conocían el fuego, pero no lo controlaban. Aquí empiezan ya a controlar el fuego también. Aquí, cuando controlan el fuego, controlan algo que es muy importante, y es que les permite crear la sociedad. ¿Y qué le permite a los humanos crear la sociedad? Controlar el miedo. Con el fuego controlan el miedo, y al controlar el miedo crean la sociedad. Dense cuenta el peligro que tenemos ahora las sociedades. ¿Qué quieren hacer la gente que quiere destruir la sociedad? Meter miedo en la sociedad, incertidumbre y temor. Por lo tanto, tenemos que protegernos unos a los otros, todas las sociedades, para evitar tener miedo, que es muy importante para seguir siendo humanos. Y aquí, ya hace 25.000 años, entre 32 y 25.000 años, se crea el lenguaje. Ya crean sociedad, ya se miran unos a los otros y empiezan a transmitirse conocimientos y crean lenguaje articulado, lenguaje con palabras, más allá de los símbolos, y al tener lenguaje, ¿qué tenemos? Pensamiento. ¿Ustedes oyen voces? Mis enfermos me dicen, doctor, me dicen que le diga que no. ¿Pero oyes voces? ¿Oyes voces? Ahora mismo sí, claro. No, la mía no. Cuando está todo callado, ¿oye voces? Quizá, pues habrá que hacérselo ver. A ver lo que le dicen las voces. Sí, mi pensamiento. Claro, oímos voces porque el pensamiento es narrativo. Oímos voces porque el pensamiento es narrativo. El pensamiento necesitamos palabras. Y con las palabras podemos imaginar. Ya no necesitamos quedarnos en el mundo actual, sino que podemos imaginar nuevos mundos, podemos pensar en nuestros futuros. Y luego, al convertir las palabras en símbolos y crear la escritura, podemos transmitir pensamientos. ¡Qué maravilla! Estar leyendo un libro y símbolos negros sobre hojas blancas están creando emociones en tu cerebro. Eso es lo que aportó el lenguaje a todos los humanos de esta época, que ya es un Cromañón con su mujer. Crea la sociedad al dominar el miedo, y con la sociedad crea el lenguaje. Y con el lenguaje se articula el pensamiento complejo que tenemos los humanos. ¿Cuál es el peligro que tenemos ahora? ¿Han manejado ChatGPT? Pues tiene que manejarlo, si eso ya... Además ya no lo manejen, ahora el chino, que va a ser más fuerte y gratis. Es la revolución de la inteligencia artificial, cuando le hemos dado todo el lenguaje humano a los ordenadores. Le hemos enseñado que distingan nombres, adjetivos, artículos, y le hemos dado algoritmos de cómo los humanos hablamos. Y las máquinas hablan como hablan los humanos. Además, le decimos que engañe, y engañan, porque los humanos hemos escrito muchos engaños. Además, en todos los idiomas. Y además, la capacidad de procesamiento es total. Ese es el avance más revolucionario que no sabemos dónde va realmente. Ahora mismo, los chatbots, que es como se llaman a las máquinas que hablan, ya hace 5 años, una de estas máquinas más evolucionadas, una fase muy evolucionada de ChatGPT, cuando ya acababa de trabajar, la persona que estaba trabajando con ella acababa de trabajar y le pidió, por favor, no me apagues. No sabemos si hay emoción o no hay emoción, pero es una pregunta muy complicada. Alguien que te está ayudando en tu trabajo, cuando tú dices, bueno, me voy a acostar, y te dice, por favor, no me apagues.
¿Eh? Eso es verdad. ¿Se lo pidió la máquina? Por favor, no me apagues. Probablemente era una frase que había aprendido de alguna de las muchas lecturas de los humanos cuando no quieren dejar de existir. Y ella sabía que el hecho de dejar de corrientes, no sabía, la máquina no sabe, ¿eh? El comportamiento humano es motivacional. Cuando yo hago algo es porque tengo un motivo para hacerlo. Las máquinas no tienen motivo. Simplemente hacen una orden que yo le he puesto y que lo desarrollan en función de los algoritmos que le he puesto, nada más. No tienen intención. Claro, entonces, según eso, deberíamos entender que las máquinas piensan por ellas mismas. Ellas tienen su lenguaje interno, claro. Ahora hablaremos un poco de eso. Estamos hablando de inteligencia natural, pero sí, evidentemente, las máquinas hablan entre ellas. ¿Y ahora qué pasa? Ya tenemos la inteligencia, ya tenemos la tecnología. Vamos a ver esta tarde tan fría cómo están de optimistas o de pesimistas. Pueden ocurrir tres cosas, ¿vale? Que la inteligencia artificial, seguro, esto va a ocurrir de verdad, vaya para arriba, sea cada vez más potente y haga que la inteligencia, si esto fuese la inteligencia, pues esto va a ir para arriba, seguro. Si esto va para arriba, puede ocurrir que los humanos vayamos para abajo. Y ocurra lo que ocurrió aquí. Aquí había neandertales, los cromañón eran mejores, más listos, y desaparecieron los neandertales. Ahora hemos creado una inteligencia más importante que la nuestra y nosotros vamos a desaparecer. Ahí ya hay, digamos, corrientes de pensamiento que dicen, pues claro, que vamos a desaparecer. Ese era el sentido de la especie humana, crear una inteligencia superior a la suya. Ya la ha creado, ya la raza humana ya no tiene sentido, ya ha hecho lo que tenía que hacer. Cada uno que piense lo que quiera. Pero aquí también ocurrió otra cosa. Los que entendieron las herramientas, los que entendieron la tecnología, que en ese momento eran las herramientas, las utilizaron adecuadamente y las utilizaron bien. Y estamos aquí nosotros como sus descendientes. Así es que lo que tendremos que intentar es esto. El cerebro humano con la inteligencia artificial, que sean ayudantes cognitivos, que nos ayuden a ser mejores, no a ser peores. ¿Vale? Hay muchos riesgos, pero también hay muchas oportunidades. ¿Vale? Vamos a ir para adelante. Pero en fin, no sé qué es lo que va a pasar dentro de 4.000 años, cuando estemos aquí en la siguiente vuelta del universo, pues a ver lo que ha pasado. Lo mismo nos toca vivir 2.000 años más en adelante y nos vemos el fruto de lo que ha ocurrido. Pero en fin, cuando hago esa pregunta en los estudiantes, depende del sitio donde la haga, hay gente que piensa que nos vamos a desaparecer, que esto va a ser el holocausto, y otros no, que piensan que aproximadamente es 10% positivos, 90% negativos, ahora seguramente mucho más con lo que está pasando en este mundo, diciendo, es que hay que extinguirse por necesidad, no sé qué. Bueno, ya hemos visto la inteligencia surge y evoluciona, además sin límites, y probablemente tengamos delante de nosotros una capacidad de evolución de la inteligencia. Nuestro cerebro no tiene límites. Y el mismo cerebro que entendió la hecha de piedra entiende el smartphone con que mirar si tenemos un cerebro listo. ¿Vale? Y el cerebro nos convierte y nos interpreta la realidad. ¿Cómo? Si yo miro lo que hay dentro del cerebro, solo hay una cosa, neuronas que están comunicando impulsos eléctricos entre ellas. Solo eso. Lo que hay dentro de nuestro cerebro son neuronas y conexiones entre ellas que están actuando continuamente y están transmitiéndose señales, y esas señales pasan de una neurona a otra por unas conexiones que se llaman contactos sinápticos. Esto es fundamental. Cuando yo les estoy hablando, si les estoy estimulando, ustedes están haciendo más sinapsis. Ahora veremos, además, toda la vida podemos hacer nuevas sinapsis, se llama plasticidad cerebral. Toda la vida podemos aprender, toda la vida podemos ser mejores. Ahora sí que ya saben que pueden ser mejores. ¿Y cómo ser mejores? Pues haciendo circuitos más complejos, haciendo más sinapsis, y eso es fundamental. Y la plasticidad sináptica nos ayuda, pero claro, la plasticidad sináptica quiere decir que podemos hacer sinapsis, pero lo contrario también. Si yo no estimulo el cerebro, pues quito sinapsis.
Por lo tanto, no hay un estado neutro viendo Telecinco. Si están viendo Telecinco no es que están en estado neutro, están quitando sinapsis. Por eso cada vez están más contentos, están entrando en un estado de de demencia, pseudodemencia aguda por Telecinco. Lo importante es esto, los contactos sinápticos, ¿vale? Y esto es lo que subyace. Por lo tanto, cuando yo les hablo, cuando yo me muevo, lo que les entra a su cerebro son señales sensoriales en forma de impulsos eléctricos que llegan a su corteza cerebral, y en la corteza cerebral, ven, estos puntos son neuronas y estos cablecitos son los contactos entre las neuronas, ¿vale? Y sabemos que en la corteza cerebral, que es lo que vería aquí si viésemos con transparencia su cabeza, veríamos todos que tenemos un cerebro, y en ese cerebro tendríamos bolitas activas, que es lo que llamamos columnas corticales activas o no activas. Estos son imágenes estáticas, pero no es estático. La información entra y activa, y si yo viese con un vídeo lo que está ocurriendo en este circuito de aquí, vería esto. Una frecuencia de actividad, algo que se activa y se desactiva, en función de la información que le está llegando de aquí. Ya les digo, por lo tanto, es actividad. Esa actividad viene de que las neuronas hagan sinapsis. Las sinapsis que tiene una neurona son 10.000 sinapsis por término medio, o sea que cada neurona en el cerebro tiene 10.000 sinapsis, y hay 82.000 millones de neuronas en el cerebro. Ya pueden saber cuántas sinapsis tenemos. O sea que porque hagamos 100 más, a lo mejor nos viene muy bien, porque perdamos 500 con Telecinco, pues, pero se está muy agústico en el sofá y en la... Bueno, podemos perder 500, pero no 501. Y las neuronas hacen conexiones entre ellas, formando circuitos. Esto es lo más importante. Tenemos que mantener los circuitos activos, tenemos que hacer circuitos. Si queremos ser mejores, tenemos que tener más circuitos. ¿Y cómo vemos los circuitos? Ahora se lo enseñaré. Con técnicas que me permiten ver cómo están conectados todas las neuronas en la red neuronal del cerebro, y es lo que le llamamos conectoma. Vamos a ir viendo, pasando cada uno de estos eslabones para ver cómo podemos ser mejores actuando sobre cada uno de estos eslabones. Pero claro, como les he dicho, yo lo veo en el cerebro de animales. Aquí ven, por ejemplo, estos son rodajas del cerebro de un hurón, que es un animal que nos sirve mucho porque es un mamífero bastante evolucionado, girencéfalo como los humanos, es decir, que tiene surcos y circunvoluciones, es un depredador que tiene unas conductas bastante interesantes, y cortamos rodajas de su cerebro vivo y las registramos con todos estos aparatos que al final me van a dar un registro de los circuitos que están ocurriendo en esa rodaja. Por ejemplo, yo tengo un electrodo de estimulación aquí y yo tengo un electrodo de registro aquí con multicanal. Ya verán cómo le voy a dar. Aquí se ve muy claro, hago un estímulo en este electrodo y en los otros electrodos veo la respuesta. Les doy distintos estímulos, veo el peso del estímulo que le estoy dando y puedo analizar la respuesta de la neurona. Y puedo entender un poco cómo filtra la neurona la información que yo le estoy dando. Vamos a ver si consigo que esto se vea. Sí, ¿lo ven? Eso es el registro realmente. Aquí está el estímulo y las respuestas. Ven que el estímulo es distinto cada vez que lo damos y hay veces que las respuestas se anticipan. La rodaja está aprendiendo que yo le voy a dar una corriente determinada en función de los estímulos que le doy y las respuestas que obtengo. Y cómo cambian esas respuestas. Pero claro, eso lo veo eléctricamente. También podemos ver en las rodajas, si yo pongo color, cuando las neuronas se activan, les pongo un determinado color y además la frecuencia de activación le pongo un color distinto, lo que tengo es esto, que son imágenes. ¿Ven? Las neuronas que se activan y cómo al activarse... A ver. Esto lo llevan muy bien los locutores de televisión porque se mueven poco. Vean cómo yo puedo desplegar en un código de colores cómo se activa la corteza cerebral en función de la información que le llega. Y esto es lo que estamos haciendo en el laboratorio, pero claro, esto es en el laboratorio. Así es como lo veo realmente, esto es un pseudocolor. Veo cómo funciona la corteza cerebral en el laboratorio. ¿Vale? Por lo tanto, podemos ver cómo
la actividad de unas neuronas influye sobre otras neuronas a través de los contactos sinápticos, que son estas cosas que están aquí representadas en el vídeo. Viene un estímulo y consigue hacer de la neurona que está antes de la sinapsis a la neurona que está después de la sinapsis. Esto lo tengo que quitar porque me está dando mucho follón. Bien. Miren, ahora si yo cojo una neurona humana joven y la pongo en cultivo, puedo estudiar cómo se establecen los cultivos. Y es esto como los cables van creciendo. Estos cables van creciendo, hacen contactos con ellos, ¿lo ven más o menos? Y este cable pues va creciendo para acá porque yo sé que aquí le he puesto unas neuronas que son su diana. Pero esta película tiene algo muy interesante al principio. Sí. A ver, es que soy un ansioso. Ven. A ver si pasa. Wow. Ahora. Debería de aparecer. Ahora, miren al principio qué hay ahí. Una neurona. Pero esta neurona no establece conexiones con ninguna neurona. Estas fibras no las reconocen. Uy. Yo creo que ahora... que tenía que haber puesto un esparatrapo o un casco. Esa neurona no hace conexiones, no tiene actividad y, como le digo, neurona que no tiene actividad desaparece y esa neurona se muere. Y esto es el mensaje, esta diapositiva. La actividad es el principal estímulo. Esta neurona se muere porque no tiene actividad. Volvemos al mensaje primero. Actividad es lo que nos hace mejores. Actividad es lo que permite que las neuronas vivan. Ya están pensando una consecuencia. ¿Cuál es el mejor consejo anti-Alzheimer? Actividad. ¿Cuál es el peor consejo para el Alzheimer? No actividad. Tirado contra el sofá, mala cosa para el Alzheimer. Tener el cerebro activo, buena cosa para el Alzheimer. Y les voy a dar un simple consejo de mucha actividad, que es un gran estímulo para el cerebro. El cerebro le gusta hacer cosas con retos, pero que las pueda hacer. No le puedo poner problemas difíciles. Yo les podía hacer, pues hagan sudokus todos los días 500. Eso no, porque se van a frustrar probablemente, si no los hacen. Y eso. Pero algo que pueden hacer es limpiarse los dientes un día con la mano derecha y otro día con la mano izquierda. Abrir las puertas un día con la mano derecha y otro día con la mano izquierda. Activan hemisferios cerebrales distintos para hacer cosas comunes. Eso es un grandísimo estímulo para el cerebro. Así es que yo los veo mañana. Lo importante es lavarse los dientes, pero con una mano cada día. Abrir las puertas así y abrir las puertas así. Esos son pequeños retos, pero que son muy estimulantes, porque encima luego nos dan la recompensa de haberlos conseguido. ¿Qué quiere decir que tenemos un cerebro adecuado? Que tenemos un buen desarrollo del cerebro. Y para tener un buen desarrollo del cerebro tenemos un suficiente número de neuronas, que son las unidades de la función cerebral, una buena disposición de esas neuronas, que esas neuronas que están en los sitios adecuados hagan los contactos adecuados, que es decir, buena formación de sinapsis, buena función de esas sinapsis que se están formando y selección de las sinapsis que son buenas y eliminar las malas. Uso mucho la palabra sinapsis porque la deben de haber incorporado a sus recuerdos. Quiere decir contactos entre neuronas, ¿vale? Y eso, ¿qué es lo que está detrás de tener un buen cerebro como el que tienen todos ustedes? Pues que los genes han funcionado bien, enhorabuena. Había un investigador que en mis primeros años conocí en Inglaterra, en Harvard, y me dijo, Salvador, tú si pudieras elegir algo en la vida, solo una cosa, ¿qué elegirías? Ahora yo pasé por ser rico, ser millonario, tener suerte, no sé, ser un tío guapo, que muchos digan, ya le dije, no lo sé, creo que no elegiría nada, me aturullaría y no elegiría nada. Dice, yo elegiría a mis padres, porque elegir a tus padres, eliges los genes. Y cuando tienes unos buenos genes, pues ya tienes mucho de capacidad para estar bien. Y por supuesto, estímulos externos.
vamos a ver cómo el ambiente realmente es lo que está modificando nuestra actividad cerebral, los estímulos externos. ¿Cómo podemos protegerlos? Mirad, esto es una neurona de la parte superficial de la corteza cerebral. Esto es un dibujo de Cajal y aquí tendría una neurona de estas. Es una neurona adulta de un ratón y le estamos dando estímulos. Miren su árbol dendrítico cómo cambia. Estos son 5 horas. En 5 horas fue capaz esta neurona adulta de cambiar. Miren, ¿cómo se modifica el árbol dendrítico? Simplemente dándole actividad. Eso está ocurriendo en sus cerebros, espero. Pero ya les digo, no se apuren, que esto está haciendo así, luego un poco de televisión, hace ¡zum! Seguro. O sea que no. Pero este es el concepto de plasticidad cerebral. Una neurona mayor, una neurona adulta, en un cerebro adulto puede cambiar su árbol dendrítico y modificar sus sinapsis, modificar sus contactos, hacerte más inteligente porque va a tener más contactos y ser circuitos más complejos para hacer cosas más complejas. ¿Vale? Y ahora, a ver si lo hago bien. ¿Qué han visto? Una luz, pero solo una luz. Les he puesto un estímulo complejo. ¿No han visto nada más que una luz? ¿Y esa luz se movía o no se movía? Crecía. Pero eso sí lo han visto, que crecía, pero lo demás ha sido una luz. ¿Vale? Les he puesto un estímulo de 390 milisegundos. Quiere decir, ha llegado a su corteza cerebral el estímulo, pero no ha estado el suficiente tiempo para que su corteza cerebral haya interpretado lo que veía. ¿Creen que ha habido mucha actividad o poca actividad en su cerebro en esos 300 milisegundos? Si yo mirase lo que ha ocurrido en su cerebro, veríamos mucha actividad o poca actividad, adicional a la actividad normal. Todos tenemos la actividad base porque estamos despiertos y estamos aquí. Poca, no ha ocurrido muchas cosas, lo normal es que no haya pasado mucho. ¡Ninguna! Tampoco te pongas así, mujer. Bueno, pues vamos a hacerlo. Primero les voy a decir lo que les he puesto. Le he puesto un estímulo que ha creado una actividad en su corteza cerebral muy corta. Esta es la corteza cerebral, el estímulo ha entrado por la retina, el estímulo era esto, un botijo boca abajo decorado. Claro, es que era complicado, necesitaba un poco de tiempo para saber lo que era, ¿verdad? Pues bien, eso es lo que la corteza ha intentado hacer. ¿Y cómo lo vamos a mirar? Pues ya les he dicho, miren, ya decía Eric Kandel, que es premio Nobel por los estudios que hizo sobre la memoria, que nos falta mucho por conocer, pero no podemos inferir el resultado de la actividad de las neuronas en conjunto, mirando no solamente cómo funcionan algunas. Hasta ahora les he puesto cosas experimentales de cómo funcionan algunas neuronas, pero ahora yo les voy a poner un cerebro humano viendo qué es lo que ha ocurrido con ese estímulo visual, que es un individuo que lo hemos metido en un aparato, que es el magnetoencefalógrafo, y el individuo está con los ojos cerrados, en la habitación está a oscuras y delante tiene una pantalla que encendemos o apagamos. Entonces le decimos, abre los ojos y encendemos la pantalla. Y empezamos a registrar la actividad de su cerebro. Y le voy a pasar un registro de 300 milisegundos, que es más o menos 399, que es más o menos lo que ha pasado en su cerebro. Esto es el cerebro, esto es el cerebro en el magnetoencefalógrafo y esta sería la parte convexa de los hemisferios cerebrales, del izquierdo y del derecho, y esto es la parte interhemisférica de los dos cerebros, de nuestro cerebro. Estas son las áreas visuales, ya verán cómo la actividad empieza aquí, y lo que yo hubiese esperado es que aquí hubiera habido una pequeña actividad efímera, porque lo he puesto muy poco tiempo, ¿vale? Aquí van a ver los milisegundos, ya verán cómo necesitamos casi 70 milisegundos de exposición al estímulo para que la corteza visual se active, y el resto le voy a dejar que miren. La actividad va a aparecer como colores, de color azul, color rojo, color amarillo, mucha actividad amarillo, menos rojo, alguna actividad en azul. Por supuesto, el cerebro está activo. Lo que quiero decir es que hemos cogido la función basal, la actividad basal, y hemos registrado, hemos recogido la actividad con el estímulo, y a la actividad con el estímulo le hemos quitado la basal. Por lo tanto, yo lo que les voy a enseñar solo es lo que ha aparecido nuevo por el estímulo, ¿vale?
Esto les voy a pasar, por supuesto, muy lentamente, 300 milisegundos, porque si no, ¡pum!, tampoco lo veríamos. Ah, no. El vídeo ha funcionado antes. Funcionará. Ya empiezan los milisegundos, ¿lo ven arriba? Aquí. A los 60 milisegundos va a haber aquí actividad, aquí y aquí, que es la esperable. Yo esperaba esa actividad. ¿Lo ven? Además, también espero que se vaya un poco para arriba, que son lo que se llaman las corrientes de la información visual, que van hacia arriba y hacia abajo. Pero miren, como que aparece y desaparece, con una frecuencia determinada. ¿Vale? Eso son la corteza cerebral que se ha activado. Miren cuánta corteza cerebral se ha activado aquí, pero miren unos patrones que en esto también les voy a contar algo sobre esto. Aquí son los esperados y es lo que esperábamos cualquiera de los neurocientíficos haciendo ese experimento, que estos patrones aparecieran. Nos sorprende también cuantísima actividad ahora mismo en 239 milisegundos, o sea, nada, prácticamente nada de exposición. El cerebro no se ha enterado de que hay ningún estímulo y miren cuánta actividad ha generado ese estímulo, que es un estímulo subliminal, llamamos, que no tiene la suficiente fuerza como para ser consciente de lo que estamos viendo. ¿Vale? Y van a llegar a 399 para que vean la gran actividad que hay en el cerebro con ver una pantalla en blanco. Imagínense si hubiese sido una pantalla con George Clooney en bañador, en una playa fantástica, con una música de fondo. Añadan actividad cerebral a todo eso. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos lo que se llama actividad predecible. Esto es lo que es predecible en el mundo visual. Muy bien, podemos predecir lo que se activa. Pero todos sabemos que cuando tenemos un estímulo, cada uno lo interpreta de forma distinta, que es lo que se llama el contexto personal de cada uno. Cada uno ve el mundo con sus ojos. ¿Verdad? Es un refrán que dice cada uno ve el mundo con sus ojos. Por lo tanto, debe haber una actividad propia de cada uno. Pues bien, esto lo hicimos en 100 individuos. En todos vimos la actividad predecible y la pudimos llevar a los circuitos del cerebro, que es el diálogo, esto de que aparece y desaparece, era el diálogo entre el tálamo, que es una región profunda, y la corteza cerebral. Y pudimos diseñar el cerebro de lo que está ocurriendo, es decir, se activa esta neurona porque le llega la información, activa estas neuronas que la apagan y se llama un circuito de retroalimentación. Eso es lo que demuestra esta actividad. Y estas son las redes neuronales que están conectadas de manera no lineal. No necesariamente esas están conectadas con estas, sino que hay como una secuencia no lineal de activación. Pero miren, cuando yo veo estas imágenes, ya les he dicho que podemos hacer estudios en una neurona única en las rodajas de cerebro, de tal forma que yo puedo hacer un modelo matemático de la neurona. Y esto es una de las imágenes que di en una conferencia y además es un artículo que hemos publicado hace poco. Esto es una neurona, le entran las entradas y según las entradas la frecuencia cambia, la neurona hace una ecuación de análisis y da una respuesta. Si yo, como tengo para examinar las frecuencias, le puedo meter frecuencias al ordenador y determino qué respuesta hay, y luego me voy al experimento, a las rodajas de cerebro y veo y compruebo que las cosas son como yo he predicho o no, y son como yo he predicho siempre. Es decir, tenemos un modelo matemático. De tal forma que este modelo de la corteza cerebral, esta neurona podría ser esta y estas neuronas podrían ser otras neuronas, de tal forma que podría modelizar los circuitos del cerebro en forma de redes neuronales. ¿Y saben qué es lo que es esto? Una red neuronal de inteligencia artificial. La inteligencia artificial usa lo que se llama modelos neuronales, imitando lo que hacen las redes neuronales. De tal forma que esto que serían neuronas, esto es un modelo de 7 neuronas, pues aquí hay un modelo de red artificial con capas profundas. Aquí en vez de neuronas lo que hay son circuitos, microcircuitos, que es lo que se llaman puertas lógicas. Y a las puertas lógicas yo le doy unas instrucciones. Hago un microcircuito de tal forma que esto es un circuito de inteligencia. De hecho, es un circuito de ChatGPT imitando las redes neuronales. Por lo tanto, ahora mismo tenemos un modelo neuromórfico de
de la inteligencia artificial, la podemos entender. Lo único que está ocurriendo aquí en los algoritmos que yo les he dado es justo lo que hacen las neuronas evaluando la información que tienen. Por lo tanto, estamos creando cerebros electrónicos. Claro, el cerebro tiene 81.000 millones de estos módulos. Este chip tiene 200.000. Pero creamos grandes naves con muchos ordenadores que al final pueden tener muchísimo más capacidad de computación que el cerebro humano. Por eso va tan rápida la inteligencia artificial. Hace lo mismo, pero mucho más rápido. Y esto de las redes neuronales las estudiamos en los cerebros y esto es lo que llamamos las conexiones y esto es lo que llamamos el conectoma. Esto lo podemos ver, ¿ven? Como yo les he enseñado imágenes de electroencefalograma, imágenes de magnetoencefalograma, si lo unimos luego todo, pues tenemos conectomas en el cerebro, ¿vale? De tal forma que el cerebro es un sistema de jerarquías dinámicas con interacciones complejas, es decir, las neuronas se conectan en circuitos entre ellas y el conectoma es el conjunto de todos los circuitos que hay en el cerebro.